A continuación, quiero invitar al escenario al señor Diego Valero, presidente del Grupo Novaster de España, quien nos hablará sobre cómo la economía del comportamiento puede ayudar a los sistemas pensionales. Es profesor de la Universidad de Barcelona y de la London School of Economics en programas especializados de pensiones y la economía del comportamiento. Es doctor en economía y actuario y diplomado en alta dirección de empresas por el IES. Además de su carrera como docente, el señor Valero posee una amplia trayectoria dentro del mundo empresarial. Actualmente es cofundador y presidente de Novaster y B-Way. Quiero darle la bienvenida a nuestro escenario. Les decía, les pido que me acompañen en ese viaje al futuro, donde les voy a tratar de explicar y en lo posible de convencer de que hay algunos retos fundamentales en nuestro día a día y que en todos esos retos y en el desenlace de esos retos tiene muchísimo que ver el comportamiento de las personas y el comportamiento de las organizaciones. Y desde ese punto de vista voy a tratar de unir los aspectos que tienen que ver con pensiones y con economía del comportamiento. Desde mi punto de vista hay tres grandes retos para las pensiones del futuro. Pongamos 2050. ¿Por qué pongo 2050? Porque si me equivoco no me encontrarán seguramente para quejarse. Por lo tanto, bueno, a lo mejor sí, con lo que les voy a explicar ahora igual sí, pero bueno, no lo sé. En cualquier caso, no estaré en disposición mental seguramente de dar respuesta a ninguna cuestión. Bueno, esos tres grandes retos, desde mi punto de vista, son, por una parte, la cuarta revolución industrial, por otra parte, la demografía y la longevidad, y por otra parte, el cambio climático. ¿Por qué? Bueno, la cuarta revolución industrial es ese fenómeno al cual nos estamos aproximando de una forma vertiginosa, en la que tenemos dos elementos que nos ayudan a entenderla mejor, que son lo que llamamos la convergencia y la aceleración. La convergencia de tecnologías y la aceleración de toda esa combinación de tecnologías que hace que cuando las cosas se convierten en digital empieza a operar la ley de Moore. La ley de Moore, que probablemente conocen muchos de ustedes, es esa ley que nos dice que cada 2 años se duplica el número de procesadores en un transistor. Cuando eso se produce, cuando esa conjunción hace que la tecnología se convierta en digital, en ese momento empieza a operar la ley del rendimiento acelerado de la que nos habla Kurzweil, el fundador de la Singularity University. ¿Qué nos va a suceder? Pues lo que nos va a suceder, en este diagrama de ahí lo pueden ver, hoy en día ya prácticamente en una laptop como esta que tenemos aquí delante, tiene la capacidad de proceso que tiene un cerebro humano. La capacidad de proceso de un cerebro humano lo tiene una laptop que cueste $1000. Algo así como en 20-25 años, una laptop de $1000 o del equivalente a $1000 tendrá la capacidad de procesamiento de todos los cerebros humanos que haya en la Tierra en ese momento. Eso nos puede llegar a hacer afirmar que en los próximos 100 años vamos a vivir cambios equivalentes a los que ha habido en los últimos 20.000 años en la Tierra. Eso realmente nos pone en una dimensión totalmente distinta, en la cual, además, hay elementos que tienen que ver. Hay gente que dice, pero si realmente vamos a esta revolución industrial, esta revolución digital, vamos a perder muchos trabajos, etcétera. Miren, el aumento de productividad por el uso de la tecnología lo que va a hacer es reducir el tiempo de dedicación al trabajo, pero no se va a perder trabajo. Vamos a convertirnos en lo que se llama una Atenas digital, esa Atenas donde la gente paseaba por el ágora y podía pensar, discutir, etcétera, etcétera. Cada vez, y además es una constante, ahí sí me remonto atrás en el tiempo, cada vez las jornadas de trabajo son más cortas y no perdemos productividad. Internet ha creado 2,6 puestos de trabajo por cada uno que ha destruido. Es decir, no vamos a perder puestos de trabajo. Seguramente
les diría que seguramente los hijos de ustedes van a trabajar en alguna profesión que hoy en día no existe todavía. Lo que sucede es que hay una cosa que los científicos llaman la pausa de Engels, que es el tiempo que tardamos en readaptarnos a un cambio industrial y tecnológico importante. El Nobel Krugman estimó que en la revolución industrial, en la primera, se tardaron 2 generaciones. Evidentemente, en la cuarta revolución industrial no se tardarán 2 generaciones, pero puede que haya algún momento de esta pausa que les comento. La tecnología tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con el cambio de comportamiento. ¿Por qué? Pues porque se requiere que haya un cambio de comportamiento en la sociedad, como les decía al principio, no solo en las personas, sino también en las organizaciones. Se está produciendo lo que los profesores Scott y Gratton llaman la divergencia entre el ingenio tecnológico y el ingenio social. Es decir, la tecnología va más rápido que la sociedad, por lo tanto, vamos a tener que desarrollar un ingenio social que nos haga vivir, que nuestra sociedad se adecúe a los avances, a los rapidísimos avances tecnológicos que tenemos. Y ese ingenio social se produce precisamente por el cambio de comportamiento. Ese cambio de comportamiento lo ha sido la financiación de las pensiones a lo largo del tiempo. Han sido cambios de comportamiento. Lo va a ser ahora la reformulación de las carreras profesionales en las sociedades longevas, que ahora me referiré a ellas, a las que vamos a llegar. En ese sentido, el segundo de los aspectos de los bloques que les quería comentar es lo que tiene que ver con la demografía. Nos acercamos al fin del modelo del ciclo de vida que hemos entendido tradicionalmente. En el gráfico este que tienen ustedes aquí es un gráfico que se va a mover, esas bolitas que ven ahí se van a mover, representan a los distintos países del mundo donde nos informa de el número de hijos por mujer en el eje de las X y la esperanza de vida en el eje de las Y's. Y ahí vamos a ver cómo evoluciona en los últimos 200 años esas 2 variables. Son 15 segundos, voy a ver si consigo que esto se mueva. Bueno, ahí me fui más lejos por si vivo hasta más allá de 2050. Pero bueno, son 200 años reales y el resto proyectados. Ya ven dónde se ha ido todo eso. Creo que el gráfico se explica por sí mismo. Los 100 primeros años no nos movimos de nada de eso, pero desde 1900 ha habido un crecimiento aceleradísimo. ¿Qué nos indica esto? Sencillamente, que la sociedad envejece y que es imparable y que envejece en todo el mundo, Unos más rápido, otros van después, pero eso sucede en todo el mundo. Junto al final del modelo de ciclo de vida, lo que se está produciendo es la aceleración de la longevidad. En ese sentido, desde hace 200.000 años y hasta finales del siglo XIX apenas hubo cambios en la esperanza de vida. Pero, sin embargo, en el siglo XX se ha roto la barrera de los 40 años. Parece mentira, pero hace 100 años la esperanza de vida era de 40 años. Se está acelerando la longevidad, se está produciendo una especie de ley de Moore de la longevidad. Y eso, junto a la ciencia antienvejecimiento, los tratamientos con sangre joven, células madre, etcétera, etcétera, que cada vez nos hace vivir más y nos hace vivir mejor, nos lleva a la paradoja de si estamos cerca de la velocidad de escape de la longevidad.
¿Qué significa eso? Significa sencillamente que por cada año que pase viviremos más de un año. Eso convierte a la muerte en un mero accidente técnico. Hoy en día estamos en promedio en el mundo que cada 10 años la esperanza de vida crece 4 años. ¿Pero podemos llegar a eso de que cada 10 años crezca más de 10 años? Es posible, es posible. De todas formas, hay algunos elementos que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, que la esperanza de vida no es un fenómeno homogéneo. La esperanza de vida es muy distinta si estás en un estrato económico elevado o no. Las diferencias contrastadas entre el 1% de mayor nivel de renta con el 1% de menor nivel de renta es de 15 años para los hombres y 10 años para las mujeres. Las diferencias de esperanza de vida. Para tratar de reforzar la idea que les decía que todo esto es cuestión de comportamiento y las emociones forman parte de nuestro comportamiento, las personas que tienen ideas negativas al respecto del envejecimiento, está comprobado que viven 7 años y medio menos que las que tienen ideas positivas. Por lo tanto, ya saben qué tienen que hacer si quieren vivir más. Alegría, alegría con respecto al envejecimiento, sobre todo. El profesor Poterba nos dice que cada 10 años más de vida se requieren 7 años más de trabajo para poder financiar una misma jubilación. Y también está demostrado que la esperanza de vida tras la jubilación es menor para los jubilados prematuros, salvo que los trabajos hayan sido de un especial esfuerzo físico. También es cierto, y esto, hombre, yo creo que los que estamos aquí algo tenemos que ver, aunque a veces no nos lo reconocen, pero hay menos tasa de pobreza en el mundo entre la población jubilada que entre la población trabajadora. Me gustaría hablarles del efecto que tiene la longevidad en las empresas y luego hablaré en el Estado. Por una parte, quise traer esta cita del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos que dice que más de la mitad de la brecha de productividad latinoamericana está vinculada a la educación. ¿Por qué? Porque lo que voy a comentar ahora tiene mucho que ver precisamente con ese concepto de la longevidad en las empresas y de la formación de los trabajadores mayores en las empresas. Hay que romper los nexos que existen entre la edad y la etapa profesional. Eso que se llama edadismo, en Estados Unidos hay más discriminación por edad que por género o por raza en el trabajo. Hay más discriminación por edad. La flexibilidad está demostrado que no reduce la productividad. Díganmelo si no ustedes, que hemos estado 2 años trabajando desde casa. ¿Se ha reducido la productividad? Yo creo que hemos trabajado como nunca, seguramente. Pero la edad tampoco disminuye la productividad. Hay una conciencia absurda en las empresas de que las personas mayores, y en algunos sitios se es mayor con 40 o 45 años, lo cual es más barbaridad todavía, pero hay una cierta conciencia de que las personas mayores no son productivas. Los datos, que es a lo que tenemos que acudir, no nos demuestran eso en absoluto, en absoluto. Es posible que las personas mayores cometan más errores que las personas jóvenes. Es posible, hay datos sobre eso. Pero los errores que cometen los jóvenes son mucho más graves. Son mucho más graves. Lo que tiene las personas mayores es que han desarrollado mucho más, por lo general, por supuesto, ¿no? Han desarrollado mucho más la empatía y han desarrollado mucho más la proximidad emocional y las decisiones que toman son mucho más empáticas con la gente, son menos rupturistas, son más colaborativas. Por lo tanto, para nada la edad justifica ese bulo de que el ser mayor implica ser menos productivo. La clave está en la formación. En la formación, los profesores Scott y Gratton, a los que cité antes y seguramente citaré en algún momento más, hablan de la Netflixización de la formación empresarial, es decir, un poco elegir a la carta.
que queremos. Bueno, hoy en día a lo mejor hablar de Netflix no es lo más adecuado, ¿no? Cuando está cayendo un 40 o un 50% en bolsa, etcétera. Pero bueno, es igual. Eso, estamos hablando de largo plazo, ¿eh? Lo que pasa en un día nos da lo mismo. Hablamos de largo plazo. Hay que formar a la gente y hay que formarla siempre, siempre. Yo cuando veo en mi país, yo vengo de España y veo en mi país que en los programas de formación de las empresas a los mayores de 50 años ya no se les incorporan los programas de formación. O sea, hay que coger a la persona responsable de talento y desde luego exiliarla del país, porque no tiene ningún sentido, no tiene en absoluto ningún sentido. Y entre otras cosas, porque no seamos no tengamos tan poca visión como para entender lo que ahora se llama Silver Economy, la economía plateada. O sea, ¿quién tiene más recursos en el mundo? Las personas mayores. Acaba de publicarse en España un estudio de Oxford Economics con respecto a la riqueza de las personas mayores de 50 años. Yo déjenme decirles así entre nosotros, ya que somos pocos y no nadie nos ve por ahí, que a mí cuando hablan de personas mayores de 50 años me fastidia un poco, ¿eh? Supongo que lo entenderán. Yo ya no voy a cumplir 50, entonces yo no me siento una persona mayor, pero bueno, es igual. Más allá de eso, nos califican en ese grupo, pero ese grupo en España y Portugal supone 2/3 de la riqueza del país. Tenemos que pensar, incluso como empresarios, en esos clientes que son los que realmente tienen recursos. Y con respecto al Estado, el Estado, miren, ha ido trasladando el riesgo de longevidad hacia los individuos. ¿Cómo lo ha trasladado? Bueno, ha trasladado muchos riesgos, pero el de longevidad especialmente lo ha trasladado a través de menores pensiones públicas, eso es evidente, en todo el mundo las pensiones públicas son menores, y a través de la digamos, implementación de los planes de contribución definida, que son los que todos tenemos. Pero eso evidentemente traslada el riesgo de longevidad al afiliado, a las personas en general. Pero el Estado lo que tiene que hacer, lo que debería hacer es ayudar a preparar a la población para vivir en sociedades longevas, en esas sociedades donde vamos a vivir muchos más años, ayudando a adquirir aptitudes futuras. Es decir, lo que vamos a utilizar en el futuro, antes les decía, no está inventada algunas de esas cosas. Hay que preparar a la población para eso. Hay que trabajar en el envejecimiento saludable, porque somos cada vez más longevos, pero tenemos que ser longevos con una longevidad saludable, porque si no, para el Estado es un costo enorme en cuestiones sanitarias. Y tenemos que entender que la economía de la longevidad ha llegado para quedarse, y para quedarse mucho tiempo, afortunadamente. Hay que acabar con esa barrera de los 65, porque la edad es maleable. La edad es maleable y tenemos que incorporar lo que llamamos inflación por edad. No es lo mismo 65 años ahora que 65 de hace 20 años. Igual que no es lo mismo el precio de una laptop ahora que el precio de una laptop. Bueno, quizá el ejemplo no es el mejor, porque eso ha bajado. Pero bueno, es igual. De cualquier cosa hace 20 años con el efecto inflacionario, ¿no? Los estados tienen que entender que no todo es el PIB. Hay algunos científicos y algunos países incluso que han desarrollado otras medidas para evaluar el crecimiento económico, la riqueza de los países, etcétera, y no solo es el Producto Interno Bruto. De eso, si nos da tiempo y tienen interés, luego podemos comentar. Y lo que es necesario, antes les decía, el ingenio tecnológico va por un lado, necesitamos ingenio social, pero necesitamos también ingenio oficial, y eso a veces estamos un poco carentes de ello. Por otra parte, los paradigmas cambian, cambia el paradigma de la vida en 3 etapas, esa vida donde nosotros nos formamos durante un tiempo, trabajamos durante otro tiempo y nos jubilamos hasta salir de este mundo lo mejor que podemos. Eso ha cambiado y pasamos a una vida, y va a cambiar mucho más, a una vida multietapas, donde vamos a estar entrando y saliendo del mercado laboral, donde si vamos a vivir muchísimos más años, si vamos a vivir, pues yo qué sé, 100 años, las esperanzas de vida crecen tanto, vamos a tener momentos para todo. Entonces, todo eso va, sin duda, a cambiar. Y en ese aspecto, las universidades que se están quedando sin alumnos tienen que reenfocar su rol hacia la formación de los mayores también,
porque van a necesitar ir volviendo a recibir formación a lo largo de su vida. Con respecto al cambio climático, aquí hay una frase pequeñita de letra, el contenido es brutal, que dice Diamandis, el cofundador de la Singularity University, que nos habla, se lo voy a leer desde ahí porque aquí en la computadora no lo veo, debe ser que tengo más de 50 años y por eso no. Al ritmo actual, la energía solar solo tiene que duplicarse 5 veces más para generar la potencia que requiere satisfacer todas nuestras necesidades en materia de electricidad. 18 meses después de esa duplicación, 18 meses después se volverá a multiplicar por 2 y podremos satisfacer el 200% de nuestras necesidades con esta única tecnología. Nos dirigimos a una total desmonetización de la energía que alimenta al planeta. El amigo Mark Carney, cuando era gobernador del Banco de Inglaterra, ahora es alto enviado de la ONU para el cambio climático y las finanzas, hablaba de la tragedia del horizonte, que es lo que se nos viene por delante, pero él consideraba que podemos romper esa tragedia del horizonte si tenemos mejor información, si podemos construir un círculo virtuoso alrededor de la comprensión de los riesgos del futuro, que nos puedan hacer entender mucho mejor nuestros procesos de inversión. Incluso y gestionando esas medidas podemos romper esa tragedia del horizonte. El cambio climático, desde la perspectiva inversionista, nos aporta algunas cuestiones fundamentales, como es que los inversionistas, los accionistas, los titulares de fondos, los gestores de fondos, su rol está cambiando y su capacidad de influencia está creciendo y está creciendo muchísimo. Porque se están viendo nuevas responsabilidades más allá de la obtención de un buen binomio de rentabilidad y riesgo. Y esas nuevas responsabilidades nos encaminan hacia las inversiones responsables o sostenibles, que reflejan valores, reflejan creencias en temas medioambientales, en temas de gobierno corporativo y en temas sociales, eso que llamamos ESG. Todo eso está cambiando la perspectiva de los inversionistas. De hecho, la inversión responsable es ya una tendencia mainstream, de la cual quiero darles algunos datos, por ejemplo, que tienen que ver solo en Europa se requieren 260 billions americanos de euros para alcanzar los objetivos 2030 y va aumentando a medida que va aumentando los requerimientos y las ambiciones climáticas que tenemos. Pero todavía existe un gap importante entre esas necesidades y la financiación. No tenemos una taxonomía adecuada, hay mucho de lo que llamamos greenwashing, es decir, mucha gente que dice que es ESG, pero al final no lo es, no hay buenos sistemas de reporting, no hay buenas métricas. Al final, antes se lo intentaba decir, todo esto son datos y de lo que nos tenemos que fiar es de los datos, también en comportamiento. Pero esto nos presenta una serie de oportunidades para los fondos de pensiones muy importantes. El Banco Mundial estima que en 15 años se necesitan alrededor de 90 billones de dólares en infraestructuras para lograr una economía sostenible. Y estima que cada dólar de inversión sostenible puede generar un retorno de 4 dólares. No está mal, ¿no? El New Climate Economy hace unos años nos decía que también que esa acción climática puede generar ganancias de 26 billones a lo largo de esta década. Y lo que hay que hacer es ir cambiando de lo que se está haciendo ahora todavía, que es la mitigación, cambiar de financiar la mitigación a financiar la adaptación a los nuevos tiempos y con las nuevas tecnologías. La alianza de propietarios que persiguen el net zero es que seamos capaces de emitir lo que la naturaleza es capaz de absorber. No emitir, sino emitir lo que la naturaleza puede absorber. Bueno, pues esta alianza incluye fondos de pensiones y fondos de reserva, buffer funds de numerosos estados soberanos,
tiene ya 10 trillones de activos bajo gestión y hay 61 entidades adheridas. Cada vez es más común incluir la valoración del riesgo climático. De hecho, ya hay reguladores que están estableciendo la necesidad de incluir esa valoración del riesgo climático. Voy a ir acabando con el tema del comportamiento y las pensiones, porque realmente no les he hablado de pensiones todavía, pero lo voy a hacer. Miren, a mí me gusta hablar de los objetivos de salud financiera. Las pensiones son una parte de la salud financiera de los ciudadanos. Yo entiendo que hay lo que llamamos el hexágono de la salud financiera, son 6 grandes bloques. Los tienen ahí, no se los voy a contar, lo pueden ver, pero hay uno especialmente que es el ahorro, el 3, y vinculado con el 6, que es la inversión, porque el ahorro sin inversión pues es perder el dinero. O sea, hay que ahorrar, pero hay que invertir. Suelo decir, y bueno, después de una mesa de inversiones, pues puede quedar incluso un poco feo que yo me atreva a decir esas cosas, pero suelo decir que ser conservador en la inversión a largo plazo es ser perdedor. Yo creo que hay que buscar elementos atractivos de inversión que obtengan rentabilidades elevadas en el largo plazo. Y si hay alguien que lo puede hacer son los fondos de pensiones. Precisamente quien gestiona el largo plazo son las compañías de seguros y los fondos de pensiones. Entonces, ahí es donde tenemos que estar desde mi punto de vista. Y en el ahorro a largo plazo de lo que se trata es de la aplicación de economía del comportamiento. La economía del comportamiento ha descubierto una serie de procesos, como son los automatismos, ahora les comentaré, que tienen que ver con cómo estructuramos los procesos de ahorro para que esos procesos de ahorro sean viables, sean fáciles para la población, sean constantes y sean útiles. Hay algunos gobiernos e incluso ya algunas empresas que han tenido la visión de crear lo que llamamos en el argot las Nudge Units, oficinas de economía del comportamiento. El primero fue el Reino Unido, con el Behavioral Insights Team, y han seguido otras. Incluso hay empresas, aunque no le llamen Nudge Unit, que tienen un Chief Behavioral Officer, etcétera, que analiza desde el punto de vista del comportamiento los procesos. Y los procesos son transversales. Los temas que tienen que ver con la economía del comportamiento en las empresas son transversales. En ese sentido, algunos de los sistemas que están funcionando mejor en el mundo hoy en día, o sea, si queremos seguir obteniendo lo mismo de siempre en pensiones, hagamos lo que estamos haciendo. Si queremos obtener cosas distintas, pensemos fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja es hacer cosas distintas. Hacer cosas distintas. ¿Qué cosas distintas? Pues yo aquí vengo a decirles que creo que la economía del comportamiento nos aporta cosas verdaderamente distintas que son diferenciales y que se están comprobando. No es humo, son realidades ya. Los procesos de afiliación automática, los procesos de autoescalación, es decir, establecer un path de crecimiento de los aportes predefinido, todo aquello que no, donde el afiliado pueda encontrar comodidad, no tenga que estar decidiendo, etcétera, etcétera, por supuesto siempre puede decidir cambiar lo que hubo al principio, pero todo lo que está predefinido es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil. Utilizar la idea de ciclo de vida, no el ciclo de vida que les contaba antes, sino el ciclo de vida de inversiones, me refiero, por defecto, utilizar rentas vitalicias por defecto, pero ojo, hablar de rentas vitalicias, además aquí en Colombia, igual también no me dejan volver. Rentas vitalicias, no las rentas vitalicias que tenemos ahora en el mundo. O sea, hay que innovar en rentas vitalicias, tenemos que innovar. Hoy en día una renta vitalicia es prácticamente imposible de vender. O sea, cuando tú estás con tipos de interés de 0 o 1%, con longevidades largas, vender una renta vitalicia no compite con nada. Entre otras cosas, porque lo presentamos como un producto de inversión. Y las rentas vitalicias no son inversión. La renta vitalicia es un producto de consumo vitalicio. A lo mejor desde ese otro punto de vista podría cambiar, pero en cualquier caso tenemos que innovar. Tenemos que innovar y tenemos que cambiar, pero por defecto.
por defecto. ¿Por qué? Porque si no la gente, antes, bueno, Guillermo nos comentaba lo que ha pasado en Chile y en Perú, lo que pasa en otros sitios, cuando la gente tiene la posibilidad, no sé si recuerdan aquella película de Woody Allen, Toma el dinero y corre, pues es eso. O sea, si tú tienes la posibilidad de coger la plata de golpe, la coges, obviamente que sí, porque no eres capaz de entender lo que pasa en el futuro. Entonces, hay que dificultar todo eso en beneficio de los afiliados. Hay que mejorar la información. Miren, ustedes, sin duda, sí, pero salgan de esta sala, pregunten allá afuera a ver quién entiende cómo funciona un sistema de pensiones. No lo entiende nadie, nadie. Tenemos que hacerlo muy comprensible. La información, o sea, yo cuando veo requerimientos de información en cualquier país del mundo que suponen estados de cuentas con 15 páginas, con cosas así, eso es infumable, nadie lo entiende, no se puede hacer eso. Bueno, sí se puede hacer si quieres que la gente no lo entienda, pero precisamente lo que queremos es todo lo contrario, es que sepan, la gente necesita saber, sobre todo lo que necesita saber es en términos del dinero de hoy cuánto va a cobrar de pensión en el futuro. Eso es lo que necesita saber. No si la rentabilidad del último mes ha sido de tanto, no si el VAR es no sé cuántos, no le interesa nada de eso. Pónganselo como anexo si quieren, pero den una hojita donde está todo lo que de verdad le interesa a la gente. ¿Y qué puede hacer para mejorar su pensión, por ejemplo? Los incentivos conductuales. Miren, el desarrollo de los sistemas de pensiones ha tratado de basarse en gran medida en los incentivos fiscales, pero no es eso lo que desarrolla el ahorro. Los incentivos fiscales lo que hacen, y eso está comprobado, no es que lo diga yo, hay estudios en el mundo, lo que hacen, son necesarios. Es decir, comparadamente con otros sistemas de ahorro, tienen que tener un buen tratamiento fiscal. Pero los incentivos fiscales lo que hacen es que la gente más avezada mueva su ahorro desde un ahorro no beneficiado fiscalmente a un ahorro beneficiado fiscalmente. Pero la gente que no ahorra, no le mueve el incentivo fiscal para ahorrar. De hecho, hay un metaestudio conducido por el profesor Benarchi que demuestra que por cada dólar invertido en incentivos fiscales se obtiene un centavo de aumento de aporte. Y por cada dólar invertido en incentivos conductuales se obtiene un incremento de $100 de ahorro. Los incentivos conductuales pueden ser esto que les comentaba de hacerlo fácil, del autoescalamiento, de la afiliación automática, del matching contributions, eso está muy comprobado que funciona tanto a nivel de empresas como a nivel de estados. Se puede trabajar mucho en eso y yo creo que ahí tenemos que trabajar y desarrollarlo. Y educación financiera conductual. En el llamado Big Three, que es un estudio que hacen Olivia Mitchell y Ana María Lusardi, hace el análisis de la educación financiera en el mundo. Bueno, creo que son 7 países los que aprueban en el mundo. 3 preguntas básicas que tienen que ver con la inflación, con la diversificación y con la gestión del riesgo. 3 cosas muy sencillitas, la mayor parte de la gente no lo entiende. Miren, traje esta frase de los profesores Merton, Premio Nobel de Economía, y Muralidhar, que me parece excelente. No pida al consumidor que se eduque para usar su producto. En su lugar, diseñe su producto para que el consumidor pueda usarlo con el conocimiento que ya tiene. Últimas consideraciones, y ya acabo porque veo que tengo el 0 ahí y me estoy pasando. En primer lugar, la edad de jubilación, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo, sobre todo después de lo que les expliqué del incremento de la longevidad, deberíamos tratar de vincularla al crecimiento de la esperanza de vida. Eso nos ahorraría un montón de problemas políticos porque nadie quiere aumentar la edad de jubilación, sobre todo como cuando ahora aquí estamos en época electoral, nadie lo quiere hacer, pero si se hace una vez y ya se automatiza también, eso es muchísimo más fácil. Hay que potenciar el envejecimiento activo, tenemos que redefinir el retiro y caminar hacia un retiro fluido, es decir, no pasar de 100 a 0 en un día, sino poder ajustarnos a la nueva
a la nueva vida y seguir aprovechando todo lo que podemos dar todavía a la sociedad y a las empresas. Los sistemas basados en el equilibrio generacional, que son los que llamamos de reparto, tienen que adaptarse también. Hay muchos países donde eso existe, aquí existe, en mi país existe, en muchos otros existe. Pero en primer lugar hay que tener en cuenta lo que les decía de las diferencias de esperanza de vida por niveles de renta. Los sistemas de reparto son iguales para todos en ese sentido. Por lo tanto, no es de extrañar, no es ninguna barbaridad decir que los pobres financian a los ricos, precisamente por el bono de longevidad. Y en segundo lugar, hay una medida que tiene más 60 años, pero que olvidamos muchas veces, que es el equilibrio de Samuelson. El profesor Samuelson estimó, y todavía no se ha demostrado lo contrario, que para que un sistema de reparto esté en equilibrio, el incremento del Producto Interno Bruto de un país tiene que ser equivalente al incremento de la tasa interna de retorno del sistema de reparto, es decir, a la relación entre lo que aportamos y lo que percibimos. Y eso, hasta donde yo sé, en ningún país del mundo se cumple. En ninguno se cumple. El ahorro a largo plazo reporta beneficios contrastados también en la economía. Guillermo lo comentó al principio en su disertación. Hay en el ámbito de la región se han desarrollado varios estudios que demuestran que el crecimiento del PIB ha sido superior, en algunos casos notablemente superior, precisamente por la existencia de los sistemas de pensiones de ahorro, y también ha reducido los niveles de pobreza. Pero ojo, aquí hay una cuestión crítica. Hay una cuestión crítica. El verdadero responsable del bienestar social es el Estado. Es el Estado. El rol que tienen los administradores de pensiones es precisamente administrar en un marco de delegación del Estado, administrar los recursos. Pero los que administran pensiones no son los responsables de que los estados, por ejemplo, no cumplan con el establecimiento de sistemas de pensiones universales para toda la ciudadanía, que no ayuden a los más desfavorecidos. Es decir, las administradoras de pensiones no son las garantes del sistema de pensiones. Forman parte del esquema, parte muy importante, en algunos casos importantísima, pero forman parte por delegación, en muchos casos, de un mandato constitucional que es garantizar el bienestar social de los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos separar las administraciones de pensiones que llamamos privadas. Lo que es privado es la gestión de las inversiones y, en algún caso, la administración de afiliados. Pero no se privatiza la seguridad social. No se privatiza. La seguridad social sigue siendo una obligación de los Estados. Lo que pasa es que hay una parte de eso que se considera que es mejor, en lugar de que lo gestione el Estado, que lo gestionen entidades especializadas en todo eso. Y luego lo que es clave, esta es una frase de mi amigo el profesor Nicholas Barr, que siempre repite, pero olvídense de todo lo que les he dicho hasta ahora, si conseguimos que crezca el output, estaremos todos contentos. Si crece la producción y crece la productividad, estaremos todos contentos. Muchísimas gracias por su atención.